¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Antes que demos inicio al programa, quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Análisis Situacional el reconocimiento que nos hace Globovisión con motivo del Día del Trabajador. Muchísimas gracias, es un reconocimiento muy merecido al equipo de Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ildemaro Villarruel, ministro de Hábitat y Vivienda, subjefe del órgano superior nacional de vivienda que gestiona la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuyo jefe es el presidente de la República. Ildemaro Villarruel es además ingeniero de ciencias de la computación, con especialización en planificación global, maestría en filosofía de la guerra, doctorado en seguridad de la nación. Cursa actualmente un postdoctorado también en seguridad de la nación. Fue comandante del 62 Regimiento de Ingenieros del Ejército Bolivariano. Bienvenido, Ildemaro. Bien, gracias, ¿Cómo estás? Oscar. Bien, vale, bien. Agradecido en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro por permitir este importante programa para visibilizar los logros, el alcance y la gesta heroica que ha tenido el pueblo de Venezuela en materia de hábitat y vivienda, en esa posibilidad de que en nuestro país hoy la vivienda sea una razón de esperanza y de victoria. Y es un derecho, pero sobre todo es una realidad. Yo quisiera que hiciéramos un balance de lo que ha significado para nuestro país la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue iniciada un 30 de abril por el presidente comandante Hugo Chávez. Sí, mira, yo pienso que el balance debe comenzar con la gestación, ¿no?, de esta idea por parte de nuestro comandante Chávez, quien como una de las claves fundamentales asumió el problema de la vivienda en el año 2011, después de cerca de 10 años de gestión revolucionaria, donde intentaba permanentemente cubrir esa demanda de más de 2.500.000 viviendas para aquel momento, y se presentó las vaguadas del 2010, debes recordarla, y eso recrudeció ya una deuda histórica de los 40 años, y nuestro comandante Chávez asumió un compromiso al más alto nivel político. Yo pienso que ese es uno de los grandes balances que podemos hacer, más allá de lo cuantitativo que vamos a mencionar, es que hoy la vivienda es un compromiso del más alto nivel. El presidente lo asume como una política de Estado. El jefe de la Gran Misión Vivienda Venezuela es el presidente, es el presidente del órgano y es el presidente el jefe del órgano superior nacional de vivienda. El segundo es que nosotros tenemos constitucionalizado el derecho a la vivienda en el artículo 82. Nuestra Constitución establece que es un derecho para nuestro pueblo el que el Estado y su gobierno se aboquen a solucionar y a facilitar y a hacer disponible y accesible la vivienda. Y esto conlleva a que se genere, gracias al liderazgo de nuestro comandante Chávez, se cree una gesta nacional. La vivienda dejó de ser una herramienta mercantil para atraer capital, ¿no? Se convirtió en algo, y permíteme la comparación, tan común de hacer como una arepa. En Venezuela, todas las familias venezolanas pueden construir una vivienda, hemos generado eso. Y por además último, de la construcción que hace la Gran Misión. Por supuesto, es que un complemento. Hoy es el 70%. ¿No? Antes, en el año 2016, representaba el 37%. La autoconstrucción. La autoconstrucción de vivienda. Y eso es para mí otro de los saldos del balance, ¿no? También pienso que un balance cualitativo. No es nada nuevo, ¿no? La autoconstrucción, porque históricamente la gente construía sus viviendas, tal cual, así sea de manera informal, espontánea, caótica. Correcto, como respuesta a una necesidad. Pero ahora está programada, claro, está vigilada, orientada. Así es, y eso es prácticamente lo que ha caracterizado la revolución, y especialmente en materia de hábitat y vivienda, es reconocer las potencialidades del pueblo que antes eran invisibilizadas, los barrios, nuestros caseríos, nuestros pueblos eran para los gobernantes de la Cuarta República mejor no verlos. Chávez nos enseñó a mirar ese potencial que hay, no solamente en esa capacidad técnica, sino el potencial humano.
y discúlpame que haga referencia, pero yo me crié en Caricuao, ¿ves? Y hoy tenemos grandes responsabilidades, como muchos. Pero ese es otro de los saldos, ¿ves? El que supimos reconocer ese potencial y que hoy ese potencial se concreta en logros. Y por último, yo pienso que es el hecho de que todas las instituciones, la Fuerza Armada, Petróleos de Venezuela, los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, las comunas, los consejos comunales, todos están abocados a hacer viviendas. Y nos dan un saldo hoy de haber construido ya 4.049.000 viviendas. Hemos rehabilitado cerca de 1.120.000 viviendas con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es hermana, ¿no? Y hemos entregado cerca de 1.150.000 títulos de tierra urbana, que debo decirte, en este balance, es una de las políticas anteriores a la Gran Misión Vivienda Venezuela, dirigidas a atender el problema de hábitat y vivienda, porque le entrega el título de propiedad de la tierra urbana a esas millones de familias que viven en nuestros barrios y que por 30, 20 años han sucedido generaciones en una tierra que tuvieron que ocupar, ¿verdad? De manera espontánea, construir con esa capacidad que tú mencionas, y que Chávez les reconoció el derecho. Ellos mismos hacen el catastro, el parcelamiento con una capacitación y se les entrega el título. Digamos que ese es el gran balance. Debo también sumar al balance nuestra capacidad industrial de las corporaciones públicas, de cemento, de siderúrgica, para las cabillas, que son los elementos, y decirte que en Venezuela nosotros hoy podemos decir, y ese es uno de los factores detrás del éxito, el 97% de los 265 elementos que constituyen la construcción de una vivienda se fabrican en Venezuela. 75. El 97%. 97%. 97%. El 3% vendrían siendo las aleaciones para las ferroaleaciones para el acero estructural, algunas aleaciones para la industria petroquímica como Petrocasa, que hay que importarlas, y algunos elementos para la pintura y elementos eléctricos. Pero el 97% nosotros lo construimos, lo fabricamos con el potencial industrial, que tiene preferencia, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo hemos construido las viviendas con el tema industrial? Se ha mantenido la construcción a pesar del cerco. Del cerco y el efecto que ha tenido en el área, en el sector industrial, ¿no? En los últimos 4 o 5 años. Y es porque en prioridad las corporaciones públicas de industria atienden la necesidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es un mandato de nuestro gobierno que así sea, y por eso nosotros hemos podido mantener, y aquellos productos que son de producción local, como los agregados no ferrosos, las piedras, la arena, los bloques, lo hacemos con el apoyo de las gobernaciones, las alcaldías revolucionarias, pero también con nuestro poder popular, que hace el trabajo de los encofrados de madera, de los bloques. Las comunas productivas permiten abaratar el costo del transporte, que fue uno de los que más... ¿Proveedores privados? También. Ok, me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda. Me comentaba, ministro, que están muchas instituciones del Estado involucradas en la construcción de viviendas en Venezuela. El sector privado, ¿qué participación tiene? Una participación muy importante, histórica. Debemos reconocer, así como lo hacemos con nuestro poder popular. Para la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido un punto de encuentro, ¿sabes? Porque ha permitido la confluencia del potencial de nuestro pueblo autoconstructor en confluencia, en simbiosis perfecta con la capacidad productiva de las empresas privadas, además de las empresas públicas también que construyen. La empresa privada ha formado parte permanente. Aquí hay empresas privadas que se quedaron en el país, que creen en el futuro de Venezuela y que se han sabido adaptar a esta realidad con conciencia, y también han sufrido los embates de las medidas unilaterales, ¿no? Y de la pandemia. Sin embargo, hemos generado mecanismos creativos basados en la visión también y las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Te puedo mencionar un ente que articuló, que permitió
la sustentabilidad de las empresas privadas en los proyectos habitacionales, como lo fue el Petro. Desde muy temprano, tenemos 3 años y medio, en los cuales nuestro presidente Nicolás Maduro implementó el Petro como una medida de intercambio de valor y de registro de valor, lo debes conocer. Sí. Una criptomoneda, pero también una moneda digital. Y eso nos permitió a nosotros, con esa capacidad de registro y de sustentación, de reserva de valor, los proyectos macros de 100, 150, 200, 300 viviendas, lo hiciéramos en todo el país con ese mecanismo de intercambio. Y la empresa privada hoy sigue jugando un papel importante. Cuando hubo el relanzamiento de la recuperación económica de nuestro país en el año 2018, el presidente lanzó los motores. Y uno de los motores es el motor de la construcción. Ahí confluimos no solamente los representantes de las federaciones de trabajadores, del Poder Popular, sino las cámaras de construcción, que aquí en Venezuela tenemos 2, la Cámara Bolivariana de la Construcción y la Cámara Venezolana de la Construcción. Y ambas participan. Actualmente nosotros venimos de llevar, este año hemos constituido 3 mesas de trabajo importantes en el área jurídica, laboral, operativa, técnica y logística, en la cual hemos conseguido muchísimos puntos de encuentro, sobre todo hoy, en este momento de paz alcanzada por nuestro gobierno, la paz política y las condiciones económicas favorables a pesar de toda la tormenta, vemos con mucha esperanza el futuro y hemos lanzado programas que el presidente lo anunció en el hito 4 millones, hace cerca de 3 semanas, anunció el sistema petroinmobiliario, pero ahora con la incorporación del mercado de valores, que va a permitir, con un mecanismo que hemos denominado el certificado de inversión hipotecaria, que familias con capacidad de ahorro o fondos, ¿verdad?, excedentarios puedan dirigirlos con estos instrumentos que están avalados por la Superintendencia Nacional de Valores, para que esos recursos en el Fondo de Inversión Inmobiliaria sean dirigidos a financiar viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Mira, Es muy innovador. por supuesto, y hacia allá impulsa nuestra política económica la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y ministra de Finanzas. Siempre nos vive exigiendo a quienes tenemos este tipo de responsabilidades, que por lo general dependen en gran medida del presupuesto público, que vayamos generando una disciplina fiscal. Y en esa política permanente, orientada por supuesto por nuestro presidente, nosotros hemos articulado con la Superintendencia Nacional de Valores y hemos construido un sistema que permite, un poco a la lógica de lo que son los títulos de participación y mecanismos de canalización de los excedentes financieros, que las familias puedan comprar estos certificados que representan metros cuadrados de vivienda. ¿Ves? Entonces ellos van comprando. ¿Con el objetivo de adquirir vivienda o más bien de obtener ambos, una renta? No de ambos, fíjate. Por eso te digo que tengan capacidad de ahorro. Entonces tú adquieres el certificado de inversión hipotecaria y es el equivalente a 10 metros cuadrados. ¿Ves? Esos recursos entran al fondo, van a financiar viviendas. El portafolio debe tener una cualidad durante estos próximos 2 años que debe estar en un 70% de avance. Nosotros, nada más en la Gran Misión Vivienda Venezuela, tenemos 175.000 viviendas en urbanismos que están en un 70-80%, que son las próximas entregas. Pero la Cámara Venezolana de la Construcción nos ha entregado sus estadísticas y hablan de 200.000 viviendas en todo el país, que se quedaron, ¿no?, paralizadas en la construcción en un nivel de avance, que permiten que con un esfuerzo reducido podamos tener viviendas alrededor de 6 meses. Al tener esas viviendas, ya esas viviendas pasan a ser ofrecidas a los portadores de los certificados de inversión hipotecaria. Por ejemplo, una vivienda de 70 metros, si ya tú reuniste 70 metros, lo cambias por eso. Pero tú puedes esperar al vencimiento del certificado y obtener, como cualquier instrumento de inversión, obtienes la renta, ¿verdad?, la recuperación al periodo de 1 año. También pudieras... ¿En bolívares y dólares? En petros. En petros. ¿Ves? En petro. Entonces, le da estabilidad. Claro, le da la sustentabilidad, como te lo dije. Y eso te va a permitir, en esta implementación del programa, que tú también lo transes en el mercado secundario de valores. Si tú en un momento, a los 3, 4 meses, tienes necesidad de recobrar
ese dinero, bueno, lo vendes en el mercado, ¿verdad?, de valores, otra persona lo obtiene y tú recuperas tu inversión. Es decir, es un mecanismo que permite canalizar los excedentes financieros de esta recuperación. Yo pienso que ya muchos actores de evaluación económica, entre esos el que tú diriges, han podido apreciar la recuperación de la capacidad de pago, ¿verdad?, y de ahorro que va a empezar a expresarse, y estos mecanismos buscan captar esas posibilidades, ¿ves? Y así estaríamos nosotros beneficiando a la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero también descargando el presupuesto público, ¿verdad?, para seguir y mantener aún más, con más fuerza, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Súper interesante. Mira, quiero que hablemos del régimen de propiedad. ¿En qué consiste? Se ha criticado, o se cuestiona, o se señala que las familias no son propietarias de la vivienda, y por tanto el Estado ejerce presión sobre ellas, ¿no? Chantajes sobre las familias. Explícame, ¿cómo funciona? ¿La gente es propietaria o no? Sí, por de supuesto, su vivienda? Totalmente propietaria. Es un mito absolutamente creado de manera tendenciosa. Títulos de propiedad. En los jueves de vivienda, yo te invito a que veas en todas las redes, en todos los jueves de vivienda, nosotros entregamos el título y abrimos y mostramos el sello del SAREN, reciben el título de propiedad. Es importante que sepas primero que la Gran Misión Vivienda Venezuela, antes de su creación, nuestro comandante Chávez, sabiamente, escuchando a su pueblo, creó toda una arquitectura jurídica que protege a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Una de sus leyes, digamos, marco, es la ley del régimen prestacional de hábitat y vivienda, que define todo el sistema. De ahí sale una de sus leyes que consideramos más importante, que es la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que por supuesto respeta, ¿verdad?, la cualidad de la propiedad que define nuestra Constitución en el artículo 115, ¿verdad?, y 116, y que lo único que yo resalto, que debe saberlo nuestro pueblo, es que aquí se establece en esta nueva lógica, porque hay que decirlo, esto permite que las viviendas no pasen a ser una mercancía especulativa, sino que sigan siendo parte de un sistema de protección social al establecer el derecho de preferencia en la venta. Es decir, una familia que compró o se le otorgó y pagó, posiblemente todavía lo está pagando en un crédito de 20 años a un 9-12%. Paga mensualmente una cuota mensualmente, por su vivienda. A nadie se le ha regalado la vivienda. No es gratis. No es gratis. La vivienda no es gratis, se vende a un precio justo, regulado con la capacidad del ingreso familiar. Okay, quiero que sigamos desarrollando ese concepto muy importante sobre el régimen de propiedad, pero cuando regresemos a los comerciales. Vale. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ildemaro Villarruel, ministro de Hábitat y Vivienda. Te preguntaba sobre el régimen de propiedad. Me decías que la vivienda no es gratis. No es gratis, se paga. También, reafirmo, se entrega el título de propiedad de las viviendas a las familias que reciben el beneficio. Y referíamos que estaba en un régimen especial que no afecta para nada el concepto integral de propiedad establecido en la Constitución. El aspecto más resaltante es que establece el derecho de preferencia para la venta. Y la lógica es esta, fíjate. Una familia que en el año 2013 recibió el beneficio de una vivienda en Ciudad Tiuna, que es muy popular. Esa familia en ese momento adquirió un crédito hipotecario al 9 o 12%, ¿verdad?, a 20, 25 años. Nunca, porque la ley lo mandata, no puede ser más elevado del 30% del ingreso familiar. Vinieron las dos reconversiones, el efecto de las medidas económicas sobre el valor de nuestra moneda, y nuestro cálculo nos indica que hay familias en Ciudad Tiuna que pagaron o están pagando cerca de 120 a $200 por esas viviendas, para que tenga la gente una referencia, ¿no? Y sabemos de gente que ha intentado vender esas viviendas en $14,000 el día de hoy. Por supuesto,
nosotros integrados como gobierno que, eso está que se prohibido, coordina. especular sobre la vivienda. Eso está establecido en la ley. Pues además es un derecho de la familia. Correcto, o sea, el que lo hace está en contra, el que intenta vender, y digo que intenta vender porque los registros, la Gran Misión Vivienda Venezuela creó por resolución con el Ministerio de Interior y Justicia hace cerca de 6 años los registros especiales para regular toda la materia registral de las viviendas. Los registros especiales que dependen del SAREN, con quien mantenemos excelente relación y coordinación, no registran ventas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a menos que se cumpla con el derecho de preferencia que establece que si usted quiere vender la vivienda que benefició, que lo ayudó, que lo sacó de una situación precaria, de una situación de calle, de alquiler, de hacinamiento, y el Estado hizo un esfuerzo financiero, logístico, técnico para la vivienda, y usted la recibió como esa ayuda, oye, no te puedes voltear 5 años después a venderla de manera especulativa a una familia joven. Exacto. Es como que tú agarres una medicina del COVID que te la dieron gratis para salvar tu vida de una familia y después se la quieras vender a una familia que está enferma a un precio que no puede pagarla. O sea, es totalmente, nosotros lo llamamos, discúlpame el término, el bachaqueo de vivienda. Es así de sencillo. Eso está prohibido. Totalmente. Entonces, eso no se puede hacer en ningún registro. O sea, que todas las familias que hoy entiendo puedan estar buscando una vivienda y alguien le ofrezca una vivienda en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sepan que eso son simulaciones de venta. Eso no son ventas realmente. Nosotros hacemos procesos permanentes de regularización. Y ahí es importante que nosotros también establezcamos que este régimen de propiedad también establece la forma como se organiza la comunidad para ir integrando en este nuevo sistema de organización, de agregación de los consejos comunales de la comuna, que son una forma extraordinaria, así lo ha demostrado, una forma extraordinaria de organización del poder popular. Y aquí, por ejemplo, las viviendas no se rigen por la ley de propiedad horizontal ni por la ley de parcela, sino que la ley de propiedad horizontal está cubierta por esta ley y la ley de parcelas por la Ley Orgánica de Emergencias de Terrenos y Viviendas. Y aquí se establece que se debe activar no una junta de condominio, se debe activar es un comité multifamiliar de gestión que tiene una forma mucho más participativa. ¿Qué atribuciones tiene? Mira, tiene atribuciones de Contraloría, de convocatoria, de gestión de los servicios y de todas las instalaciones. Está obligada a convocar a las asambleas, se nombran 3 voceros elegidos en asamblea. Entonces es una lógica que obliga a la organización de esa, digamos, de ese edificio de 120 ¿Supervisa también por supuesto. si se vende irregularmente sí, la vivienda? De hecho, el documento de si es ocupada por extraños. Totalmente. O hay una ocupación irregular. Totalmente. Eso es lo que nos ha servido a nosotros para conocer cuando hay ese tipo de irregularidades. Porque me das pies también para resaltar de la ley de terreno. Aquí aparecen los deberes de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el artículo 8. Y uno de los deberes, en el artículo 8, dice: los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de esta ley deberán, en la parte 2 dice, darle uso exclusivo de residencia familiar a la vivienda. Y permíteme decirlo, nuestro comandante Chávez, sabiamente, 2 palabras claves: residencia familiar. O sea, es de residir la familia. No es para subrogársela en alquiler a otro, o no, estás ahí, pero esa persona me paga, porque estarías explotando la necesidad de otra familia. Entonces, esa regularización que hacemos permanentemente nos permite conocer con los comités multifamiliares de gestión o los consejos comunales, conocer cuando alguna vivienda no está siendo usada debidamente para corregir eso. Siempre en respeto, debo decirlo, de los derechos a la defensa del debido proceso, y siempre importante, defendiendo y protegiendo a los niños, los adolescentes, las personas con vulnerabilidad y a la familia. O sea, siempre va a haber un mecanismo, y así lo hemos encontrado, donde hay alguna familia, por ejemplo, que conseguimos alquilada, ¿verdad?, que eso no está permitido, porque no la estás usando como residencia familiar, sino como un medio de lucro especulativo. Entonces lo que hacemos es comprobar que la otra familia tiene seguramente su vivienda, porque si la tiene alquilada no le hace falta, y lo que hacemos es una reasignación a la familia que está viviendo de esa explotación. O sea, siempre nuestro resultado es en beneficio y protección de la familia. Yo creo que esto es lo más importante, porque te debo decir, hemos conocido de pseudoempresas inmobiliarias que intentan comercializar las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo le digo a nuestro pueblo
que se proteja, que no acepte la Gran Misión Vivienda. Venezuela sigue construyendo viviendas, seguirá en todo el país llevando adelante. Pero también es importante que aproveche este aparte para proteger a nuestro pueblo contra la usurpación de identidad que también está ocurriendo, Oscar, en los medios digitales, las redes sociales. Se usurpa la identidad del ministro de la Vivienda, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ponen fotos de la persona del ministro y fotos de actividades que las captan desde las mismas redes sociales y promueven fácilmente una actitud del usuario de confianza y de que se les va a hacer fácil a través de ahí y depositen la cuenta. Una especie de gestores, ¿no? De gestores falsos. Eso abunda mucho. Primero que no hay gestores de la Gran Misión. Misión. Piden dinero. Correcto. Entonces, no, y si te vamos a dar les digo, una de las cualidades de una estafa es que parece un paraíso. Cuando usted vea que una oferta parece un paraíso, es correcto. No hay, para la víctima. Para la víctima, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decirle es que la Gran Misión Vivienda Venezuela no utiliza ningún medio que no se pueda confirmar. Y antes de solicitar cualquier pago, usted tiene el beneficio en las manos. Claro. O sea, no hay manera que le pidamos a usted adelante, pague no tanto. Existe, no existe en la Gran Misión Vivienda Venezuela ningún mecanismo. Cuota mensual. El mecanismo, el crédito, Carnet de la Patria, es ubicado, ¿no? O los órganos municipales, los órganos estatales y próximamente los órganos comunales del buen vivir captan la necesidad, la tramitan y es beneficiado. Esa persona es llamada a la unidad de vivienda, a la Dirección Ministerial del Estado, y ahí le reseñamos todos sus datos, le hacemos el levantamiento socioeconómico, de ingresos, levantamos toda la ficha. Es decir, él va a tener el contacto físico primero, antes de que nosotros le podamos decir, mire, ya que esta va a ser su vivienda, esta va a ser su vivienda, y entonces ahora sí, esta es la cuenta, ya de manera directa. No lo hagan por gestiones telemáticas, no lo hay. No hay eso gestores. Es no lo hay. Igual para las asambleas de vivienda venezolano, que es otro mecanismo, Oscar, que permite que nuestro pueblo se organice para que con la asignación de los terrenos, producto de esa política de derecho a la ciudad, que luchó contra los terrófagos y los terratenientes urbanos, especuladores, que ha permitido tener terrenos para las próximas viviendas a construir, ahí se constituyen las asambleas de vivienda venezolanos que hacen vida, ¿sí? Que son prácticamente, jurídicamente son un comité multifamiliar de gestión ya constituido durante la construcción. Tampoco nosotros le pedimos a ellos que durante ese periodo de atención y construcción y planificación de la vivienda hagan cualquier pago mensual. La vivienda se va a pagar es una vez que esté terminada. Importante que digamos eso a nuestro pueblo. Ustedes se ocupan desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda, desde la Gran Misión Vivienda Venezuela, de la construcción de viviendas, pero también atienden aquellas viviendas con déficit funcional, es decir, viviendas precarias. Correcto. Háblame un poco de ese programa, sí, pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda. Te preguntaba sobre aquellas viviendas precarias, aquellas viviendas con déficit funcional. Ustedes se dedican también a atender ese sector, no solamente a la construcción de viviendas, sino a atender esa precariedad. Sí, mira. ¿Cómo funciona ese programa? Sí, mira, no, las estadísticas y el manejo del hábitat y la vivienda se compone de dos indicadores. El déficit estructural de vivienda, que es a las personas que no tienen vivienda, viven alquiladas, hacinadas y no tienen una estructura de vivienda. Y las personas que tienen una vivienda pero no tienen las condiciones básicas que la hagan una vivienda estructural. Se le llama el déficit funcional de vivienda. Y así se reflejan las estadísticas de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Para ese déficit, nuestro comandante Chávez y después nuestro presidente Nicolás Maduro la potenció, creó una misión que siempre nuestro presidente Maduro la llama hermana, porque en realidad son hermanas, atienden el mismo problema en dos, digamos, en dos aristas, que es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que pasa por que esta revolución socialista, es decir, que privilegia las relaciones sociales, las relaciones humanas,
visibilizó nuestros barrios como el que vemos Petare, por ejemplo, donde antes la Cuarta República mejor era tenerlo invisibilizado. Aquí nosotros vamos, ahí hay bases de misiones, módulos de barrio adentro, unidades educativas. Y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor se encarga de recuperar, de reconstruir la capacidad del hábitat con redes de recolección de aguas servidas, acueducto a las partes altas, refacciones de vivienda, se les coloca el friso, se les coloca el techo, se les da los accesorios de baño, ¿verdad? Para que tengan un baño digno, de cocina, es decir, se entra, se evalúa la vivienda, ventanas, puertas, ¿cuántas puertas no vemos? Iluminación. ¿Verdad? La iluminación, es decir... el estado del baño, que correcto. es el área más afectada, ¿no? Y más importante también por la salubridad que eso supone. Entonces, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha venido a ser un complemento. Se crearon los corredores, porque es importante, todo esto lleva no solamente un método operativo, sino también una estrategia de atención a los segmentos censales con mayor índice de capacidad económica. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, igual que la gran misión Vivienda Venezuela, obedece a criterios coordinados con el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, con nuestro vicepresidente Ricardo Menéndez, que nos permite ir donde está la necesidad. Por ejemplo, en materia de vivienda, para hablarte un poco también de su planificación, nosotros consideramos como un primer factor las ciudades que cruzan dos variables, las ciudades con el alto índice de déficit habitacional y el dinamismo poblacional, que es a qué velocidad crecen. Las ciudades que más crecen, ¿verdad?, que están creciendo más rápido en población y tienen el índice de déficit habitacional, esas son las que nosotros hemos identificado 44 ciudades. Venezuela tiene uno de los índices más altos de población urbana, excede el 85%, y de esa población urbana nosotros identificamos 44 ciudades que contienen el 72% de la población venezolana. Eso ya te habla de que nosotros tenemos que atender. Entonces, de esas atendemos las que están creciendo más rápido por razones económicas, y otro factor para la planificación del plan anual que nos lo aprueba el presidente en los últimos trimestres de cada año, este año lo aprobó igualmente, las 500.000 viviendas, atendemos en base a la perspectiva de desarrollo económico. Se establecen las zonas económicas especiales, el arco minero, el arco petrolero, el arco acuífero pesquero, que son zonas donde se está promoviendo el desarrollo, y nosotros con una visión proactiva vamos identificando e implementando la construcción de urbanismos que nos llevan entre 1 a año y medio, ¿no?, hasta 2 años con las medidas que hemos tenido que superar. Y para eso, bueno, la vivienda tiene la cualidad de que no se hace de la noche a la mañana. Así que esa medida complementaria de atención del hábitat, es importante que sepa nuestro pueblo que el gobierno revolucionario tiene esa complementariedad de política. Y también debo agregar que la Gran Misión Vivienda Venezuela se ha dedicado, especialmente en estos últimos 2 años, a que todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela no solamente se entregan cuando las viviendas están listas. Nosotros tenemos un concepto doctrinal en la Gran Misión, que la vivienda lista es aquella que no necesita intervenirla una vez que tú entregas la llave. Okay. O sea, no es que te entregue la llave, ahora te voy a poner los pisos, no. O sea, la vivienda lista es cuando ya no, la entregamos y no hay más nada que hacer. Okay. Pero estamos considerando hace 2 años no solamente que no haya más nada que hacer, que todos los servicios urbanos estén. Nosotros acabamos de entregar en Anzoátegui, en el Edén, cuando se estableció el Consejo Comunal número 49.000, una vocera, Luisa María, en Anzoátegui. Allá está nuestro gobernador estrella, Luis Marcano, quien hizo posible todo este sueño. Ella le pidió al presidente que les diera para construir viviendas. Eran viviendas precarias, ¿no? Ya podrás ver algunas imágenes de eso. Y nosotros en 150 días, con diciembre de por medio, construimos 50 viviendas. Es decir, cada 3 días estábamos haciendo una vivienda. Y ahí participó el Poder Popular. Entonces, ahí yo qué es lo que te quiero resaltar. No solamente que nuestro pueblo ya se acostumbró no a pedir vivienda, sino nosotros queremos autoconstruir, así fue que la pidió. Sino que ahí dejamos todos los servicios urbanos. Hicimos un pozo profundo, hicimos un tanque de tratamiento de las aguas servidas, dejamos toda la red eléctrica establecida, todo el microurbanismo, vialidad y de acceso a la vía principal, para poder
declarar que las viviendas estaban listas. Así lo hemos estado haciendo. En Villa de Cura entregamos también, hace poco, las que logro recordar. Es decir, nosotros también estamos facilitando la reducción de cualquier déficit en equipamiento urbanístico para que toda la población de la Gran Misión Vivienda Venezuela sienta el concepto del vivir viviendo. La clase media, ¿dónde queda? La clase media también tiene dificultades para adquirir viviendas. No, la clase media es parte. ¿Se ha dado respuesta a las demandas de la clase media? Por supuesto, mira, fíjate, a ver, la Gran Misión Vivienda Venezuela, yo siempre comento, esta revolución asume un precepto importante que lo plantea la Organización de Naciones Unidas en su planteamiento de las metas de desarrollo sostenible 2030, que dice no dejemos a nadie atrás. Sí. Ese es como que el principio. Yo pienso que eso lo viene haciendo la revolución desde hace 20 años. Esta revolución se fija en, digamos, en esa avanzada, si lo vemos a nuestra población avanzando, está pendiente de los que se están quedando. Si pensamos que si nosotros atendemos a los que se están quedando, bueno, ya generamos una maximización de las políticas. Pues si ayudas al que menos puede, bueno, el que más puede, seguro que le va a ir bien. Entonces, logramos eso que decía Bolívar, que lo reafirmaba nuestro presidente Chávez muchísimo, que garantizamos la mayor suma de felicidad, este principio utilitario, ¿no?, a nuestro pueblo. La clase media se ha visto beneficiado porque nosotros hemos construido urbanismos en las ciudades que les llegan a ellos también. Hubo un programa, lo llamamos el 0800 Mi Hogar, eran viviendas de un nivel un poco más alto. Hoy, un poco por la situación económica, pero también por el relanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nosotros evolucionamos de una lógica de diferenciación socioeconómica a una lógica de consideración socioevolutiva. Es decir, no hicimos diferenciación para el beneficio si tú ganabas tantos sueldos mínimos o no, que era el factor diferenciador. Hoy no hay esa diferencia. Hoy una vivienda en Ciudad Tiuna, una vivienda en el urbanismo Hugo Chávez, en el Gran Maguey en Anzoátegui, por hablarte de alguno, en el Luisa Cáceres de Arismendi, que está en una de las zonas al lado del centro comercial, uno de los más grandes centros comerciales y un campo de golf, ¿verdad?, benefician a toda la familia que puedan, de clase media y de clase más necesitada económicamente. Así que la clase media de nuestro país puede sentir que es parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo los invito a que visiten urbanismos como Ciudad Tiuna, Ciudad Caribe, y hay venezolanos que, bueno, con una capacidad de pago pueden acceder. El urbanismo Santa Rosa, que queda en la avenida Andrés Bello, también lo vemos. Por decirte alguno, es decir, la clase media siempre ha estado considerado. Digamos que eso no es ningún motivo de no hay discriminación. Correcto. Discriminación. No Mira, se articulan alrededor de la Gran Misión Vivienda Venezuela otros organismos, como Barrio Adentro, las bases de misiones. Es decir, hay una labor luego de la entrega de la vivienda. Correcto. Explícame cómo se articulan todas estas instituciones cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda. Te preguntaba, Ildemaro, sobre cómo se articulan las distintas instituciones del Estado. Una vez entregada la vivienda, hay que elevar la calidad de vida. ¿Cómo se integra para lograr ese objetivo? Sí, mira, comienzo dándote de respuesta entendiendo la vivienda más que un producto para el beneficio social, como una plataforma de articulación. La vivienda parte en dos la vida de una familia. O sea, está en la graduación, en la universidad, el matrimonio y la adquisición de vivienda. Tú debes sentir muchas emociones cuando estás entregando vivienda. Muchísimo. Esto tiene una gran carga emotiva, ¿no?, y espiritual. Que alivia la vivienda. Te hago un paréntesis ahí por tu pregunta. Nosotros, una de las experiencias que yo más reflejo es
compartir, cuando tú vas a visitar los urbanismos que están en construcción o cualquier acto, la gente te aborda muchísimo y tú ves la lágrima de desespero de la gente, ¿no? Y de ansiedad, de necesidad, ¿no? De angustia. Y después que construyes la vivienda y se la entregas, vuelves a ver lágrimas, Oscar, pero de alegría. Son las mismas mejillas, es el mismo rostro, es la misma alma, pero ahora con un sentimiento de agradecimiento a Dios, a esta revolución. Es correcto. Porque, como te decía, para darte ahora respuesta a la primera pregunta, la vivienda es una plataforma de desarrollo humano. Así lo consideran los organismos de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Claro, porque fíjate, inclusive el índice Gini tiene un basamento proporcional importante en la vivienda que se construye. En la vivienda, todos los demás ejes, el salud, educación. Por ejemplo, ¿cómo una familia puede tener una buena salud si no tiene dónde descansar adecuadamente? Si tiene una enfermedad donde se cuida. Un niño que venga de la escuela y tiene que ir bajo un puente o tiene que ir a una vivienda donde no hay las condiciones de cuidado, del calor, del frío, de la lluvia, ya pierde todo ese esfuerzo. Es decir, la vivienda se genera como una plataforma que potencia, que articula y que consolida el bienestar y el desarrollo humano de una sociedad integral, indudable. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los más de 1.215 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en todo el país, que se han convertido en nodos articuladores del entramado de política social de la Gran Misión Vivienda Venezuela, perdón, de la Revolución Bolivariana? Nosotros vamos normalmente en los jueves de vivienda, que quedan en las redes grabados para que ustedes lo puedan confirmar, y agarramos una familia, Oscar, y le preguntamos, mire, ¿dónde estudian sus hijos? En un colegio público. Ahí está la educación. Y muchas veces son educadores. ¿Dónde usted dio a luz a sus hijos? En un hospital público. ¿Usted se puso el COVID, la vacuna del COVID? Sí, ahí tiene, asistencia pública en salud. ¿Usted recibe el CLAP? Sí, yo recibo el CLAP. Entonces tienes educación, salud, alimentación. Servicios. Y entonces, servicios en los urbanismos. Y sacan después el carnet de la patria y dicen, y recibo los bonos. Entonces, fíjate, tenemos educación, salud, alimentación, y reciben los bonos de la patria económica. Y en ese momento están recibiendo la vivienda, que van a poder pagar a 20 años en una cuota que no va a exceder nunca el 30% del ingreso. Ahí tienes tú cómo se articulan, además que en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela no solamente proveemos de la cercanía de instalaciones socioproductivas, sino también de instalaciones para la salud, para la educación de nuestro pueblo. Yo pienso que esa es la idea que congrega la Gran Misión Vivienda Venezuela, que además, debo decirte, atiende de manera proporcional a todos los sectores sociales de nuestra patria. Atiende, como lo vas a ver en esta lámina que voy a presentar, ahí ves cómo tanto los educadores en su porcentaje poblacional, los bomberos, los órganos de seguridad del Estado, los médicos, los obreros, la juventud, que es el 40%, 35 años hacia abajo, y las personas con alguna discapacidad tienen un porcentaje de asignación dentro de los programas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y te digo algo más, como un dato curioso de esta sociedad hermosa que es nuestra patria Venezuela y esta revolución. El 85% de las familias a las cuales le entregamos vivienda, jóvenes, vivieron antes en la casa del papá o la mamá de él, en casa de la suegra o el suegro. Sí. Entonces, cada vez que le preguntamos, ¿dónde vive usted antes? No, en casa de la mamá de mi suegra, de mi suegra. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que en Venezuela quizás es el único país con ese estigma cultural de la suegra, ¿sabes? Es el país donde podemos hacer nosotros una micromisión que hemos propuesto que se llame Suegras de la Patria. Ajá. Porque nosotros hemos confirmado que son las suegras y los suegros los que cuidan a la familia durante ese periodo inicial hasta que esta revolución les da una vivienda. Así que ese es un dato bien importante y curioso. ¿En qué consiste esa misión? Bueno, primero en reconocerlo, en cambiar ese estigma que existe con las suegras, ¿no? Que es importante, ¿no? Que solamente se meten en el matrimonio. Sí. Nosotros pensamos que nuestros padres y en esta sociedad de solidaridad, quizás como muy pocas en esta nueva realidad posmoderna, ¿no? De la desagregación, de la pérdida del relato, ¿sabes? De todo ya. Venezuela ha sabido mantener ese aspecto de unión, ¿no? Y de solidaridad, inclusive familiar, y a nosotros nos gusta compartir con nuestros mayores,
poco más como la cultura oriental. Así que eso yo pienso que simplemente creo que visibilizándolo hacemos un gran favor a esas madres, a esos padres que con todo el amor albergan al esposo o la esposa de sus hijos y después a sus nietos y los viven con toda felicidad, generando un ambiente para la creación de ese hombre nuevo, ese ciudadano lleno de amor, que a pesar de tener un déficit de la vivienda, no careció de un hogar que se llamaría extendido en la técnica sociológica, tú eres sociólogo, un hogar extendido que permite, digamos, incubarlos hasta el momento en que la gran misión le entrega la vivienda. Bueno, muchísimas gracias, Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Yo creo que quedó muy claro muchos conceptos, muchos temas alrededor de la vivienda. Gracias a ti, Oscar, por permitirnos esta oportunidad. Espero verte pronto. Bueno, cuando nos llames, aquí estaremos. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la unión de los venezolanos. Hasta pronto.